honor de darle la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de ADM y de su presidente, nuestro presidente, que se encuentra fuera del país, por eso no nos puede acompañar hoy. Como ustedes saben, ADM ya es una tradición que en cada periodo electoral realiza estos ciclos con los candidatos a presidente, y este año no podía ser la excepción. Y estamos, por suerte, nos están acompañando todos ustedes en forma muy numerosa, y hoy tenemos el honor y la alegría de recibir a un candidato que creo que es la primera vez que viene como orador a ADM, y hay una gran expectativa por su presentación. Así que, sin más, vamos a invitar al economista Ernesto Talvi a que se aproxime al estrado para poder hacer su exposición, y lo recibimos con un fuerte aplauso. En estos momentos, el contador Breso hace entrega, como es habitual, al economista Ernesto Talvi de una obra de artista plástico nacional como forma de testimoniar su pasaje por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Invitamos entonces ahora sí, a partir de este momento, a hacer uso de la palabra al candidato a la presidencia por el Partido Colorado, economista Ernesto Talvi. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ADM por la invitación. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. Enrique, por acompañarnos aquí en la mesa. Al presidente Julio María Sanguinetti y a mi compañero de fórmula, Robert Silva, de quien me siento enormemente orgulloso de que nos esté acompañando en esta patriada que hemos iniciado juntos hace muy poquito tiempo. Miren, yo quiero empezar hablando sobre lo que me gusta llamar el espejismo o la década mentirosa, que es la que va del 2004 al 2013-2014, cuando el país crece de manera formidable, 6% anual, mucho más que su promedio histórico. Creció la producción, los ingresos, los salarios, bajó el desempleo, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Todo eso ocurrió, no tiene ningún sentido negarlo, es la realidad. La gente vivió muchísimo mejor durante todo ese periodo de bonanza económica que el Uruguay no veía desde los años 50. Es importante entender qué es lo que lo generó. Lo generaron fuerzas externas que nosotros no controlamos. Precios de los productos agropecuarios que el Uruguay produce y vende, que estaban a precios de oro, la soja, el trigo, la carne, la lana, el arroz, la leche, porque había un gigante, China, que se devoraba todo lo que encontraba por el camino. Y además, porque estaban llegando al país, como a todos los países emergentes, después de la crisis financiera global, capitales en abundancia, recursos financieros y de capital para comprar tierra, para comprar propiedades, para comprar empresas, para desarrollar nuevos emprendimientos productivos, buscando una rentabilidad que ya, después de la crisis, no se obtenía en los países desarrollados. Esa combinación de que lo que vendemos valía a precios de oro y los recursos financieros y de capital que se precisan para producirlo nos lo tiraban por la cabeza, generó una extraordinaria bonanza. Una bonanza que, como digo, y una abundancia que ocurre cada 70 años. Era un bollo, era cuestión de abrir las alas y dejar que el viento lo llevara a uno puesto. Le pasó a todos. Le pasó a Argentina, le pasó a Brasil, le pasó a Paraguay, le pasó a Bolivia, le pasó a Ecuador, le pasó a Chile, le pasó a Perú, le pasó a Colombia. No le pasó a Venezuela porque el chavismo se encargó, aún con el petróleo a $120 el barril, de destruir el país. Pero Argentina, con los Kirchner,
creció 6% por año, igual que nosotros. Es importante que lo tengamos en cuenta porque en el 2014 se desvaneció el espejismo, nos pegamos un aterrizaje en la realidad porque los precios de los productos que producimos y vendemos bajaron de manera precipitada cuando la China perdió el apetito y porque esos capitales que venían a raudales dejaron de venir, no solo al Uruguay, a todos los países emergentes, y entonces se produjo un frenazo económico equivalente a bajar la velocidad de circulación a la que veníamos de 120 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora. Fue un tremendo frenazo. Esa es la proporción real en términos económicos de lo que ocurrió traspasado a la velocidad de un automóvil. Eso empezó en el 2014. A partir del 2014 el país básicamente se estancó, creció muy poco. Y creció perdiendo una enorme cantidad de empleos y creció con una caída muy fuerte en los niveles de inversión productiva del 25%. O sea que tuvimos crecimiento con destrucción de empleo y crecimiento sin inversión. No es una forma de crecimiento sano. El Frente Amplio hace 5 años que se le terminó el espejismo, que tiene que vivir administrando la escasez y déjenme decirles con toda convicción de que no sabe hacerlo. No sabe hacerlo. No ha podido reaccionar ante una circunstancia que es la normal en la forma en que los países se gobiernan. Uno tiene que administrar la escasez, la estrechez, las dificultades. Administrar la abundancia ocurre una vez cada 70 años por algún golpe de suerte y eso es muy fácil hacerlo. Al Frente Amplio le tocó en suerte tener 10 años de enorme abundancia. Pero la herencia que va a quedar después de 10 años de abundancia y 5 años de estrechez es esta. Y quiero hablar de la herencia para luego hablar de los desafíos que tenemos por delante y cómo los vamos a encarar. Porque aquí de lo que se trata es de mirar para el futuro. Pero tenemos que hablar del país que vamos a heredar para que no nos formemos falsas expectativas. En primer lugar, nos van a dejar un desbarajuste en las cuentas públicas. Un déficit fiscal de 4,9% del PBI, 2.500 millones de dólares por año. Ese desbarajuste de las cuentas públicas se origina durante la bonanza, cuando sobraban los recursos. Ingresaron a la administración pública durante la bonanza, fundamentalmente, entre 2005 y 2014, 70.000 nuevos funcionarios. Llegamos a un récord histórico de funcionarios públicos, 312.000 hoy en el Uruguay. Esos 70.000 funcionarios que ingresaron a la administración pública hoy le implican al país gastos anuales de 1.700 millones de dólares por año. 1.700 millones de dólares por año. 1.700 millones de dólares por año que no tenemos los recursos genuinos para financiarlo y que por ende tenemos que financiarlo a punta de endeudamiento, comprometiendo el buen crédito del país y la solvencia financiera del Estado. O sea, que una conducta de gasto irresponsable llevó a la situación que tenemos hoy, de no haber ocurrido ese aumento histórico en el número de funcionarios. Hoy el país tendría un déficit fiscal de 1,8%, desahogado, cómodo, manejable, en lugar del 4,9% que tiene en este momento. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿era necesario ese aumento tan extraordinario en el tamaño del Estado, en el número de funcionarios públicos, para cumplir con sus cometidos de dar educación, seguridad, justicia social, distribución del ingreso, que todos estamos de acuerdo que el Estado debe cumplir de manera efectiva? ¿Era necesario? Miren, la respuesta es categóricamente no. Y les voy a decir por qué. La primera razón es porque el Uruguay tiene un enorme exceso de funcionarios. Comparado con cualquier país similar, sea con Nueva Zelanda, país pequeño de origen
y de base agropecuaria y agroexportadora, con una población similar a la nuestra, sea comparado con Chile, Uruguay tiene un número de funcionarios públicos que es enormemente elevado para lo que es el estándar de países que se manejan mejor. En Nueva Zelanda y Chile el empleo público es el 12% del empleo total, en el Uruguay es el 19% del empleo total. Pero es que no solamente tenemos un exceso enorme de funcionarios, sino que además la productividad del gasto público es muy mala en el Uruguay. El Uruguay hace mal las cosas que hace. De hecho, la productividad de cada peso que el Uruguay gasta, en términos de gasto público, tiene un rendimiento 40% inferior al que tiene cada peso que gasta el Estado chileno. Y estas son mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que quiero ahora, para que esto no quede en el abstracto, hablar del tema que nos obsesiona, del tema que ha sido el buque insignia, de por qué decimos esto y lo afirmamos con tanta convicción, de que este aumento desmedido que compromete la solvencia fiscal y el buen crédito del país no era necesario. Lo voy a ejemplificar con el tema de la educación. Miren, la matrícula en la educación, desde el comienzo del gobierno del Frente Amplio pasó de 708.000, déjame redondear, 700.000 estudiantes a 650.000. Bajó la matrícula. Tenemos menos estudiantes hoy matriculados por cuestiones demográficas, por la fuga hacia la educación privada, que los que teníamos cuando el Frente Amplio empezó su gestión. Muy bien. ¿En cuánto aumentaron los vínculos laborales en la educación? En 43.000. O sea que para 50.000 estudiantes menos aumentamos el personal de la educación en 40.000 más. ¿En cuánto aumentó el presupuesto de la educación? El presupuesto de la educación en dólares comparables, pasó de 845 millones de dólares por año a 2.100 millones de dólares. Aumentó 1.200 millones de dólares por año. Para 50.000 menos estudiantes, aumentamos 1.200 millones de dólares el gasto en educación. Entonces, hagamos la cuenta, porque es fácil. Si bajó la matrícula en 50.000 estudiantes, multiplicamos por 2 veces y media el gasto en educación, multiplicamos por 2 el personal de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública, de la ANEP, entonces el resultado es que ahora tenemos 70 funcionarios teníamos 70 funcionarios en la educación por cada 1.000 alumnos, ahora tenemos 140, tenemos el doble. Gastábamos 1.000 millones de dólares, $1.000 por alumno al comienzo del gobierno del Frente Amplio, ahora gastamos 3.000. Multiplicamos por 2 veces y media el personal de la educación por alumno y multiplicamos por 3 el gasto por alumno. Y entonces uno diría, bueno, con este esfuerzo que se le pide a la sociedad de aumentar el empleo público en esta dimensión, de aumentar el presupuesto de la educación en esta dimensión, uno querría ver del otro lado los resultados. Ahora les cuento cuáles fueron los resultados. Los resultados son que en la calidad de aprendizajes en la educación media hemos empeorado. Las pruebas PISA lo muestran, desde que empezó el Frente Amplio hasta ahora. Un esfuerzo monstruoso de contratar gente y gastar recursos a cambio de resultados peores. Entonces la respuesta que se nos da es que aumentó la cobertura en secundaria y que ahora chiquilines que antes no iban o no concurrían a secundaria están concurriendo, y como son chiquilines que vienen de trasfondos más vulnerables, entonces eso puede explicar por qué tenemos peores resultados. Y es cierto, la cobertura a nivel secundario aumentó, aunque no aumentó el número total
de alumnos. Entonces nos fuimos a fijar en primaria, porque en primaria la cobertura no aumentó, era 95% al comienzo del gobierno del Frente Amplio y es 95% ahora. ¿Y saben qué? Los resultados que publica la UNESCO, las pruebas CERCE, TERCE, en lectura, en ciencia, en matemática, empeoramos en todo, en primaria. Así que aquí está claro de que le hemos pedido a la sociedad un esfuerzo descomunal en términos de costos para apostar a algo que a nosotros nos hubiera encantado poder apostar, que es la educación, pero hemos contratado un montón de gente, hemos gastado millones de dólares, tenemos que atender menos alumnos que lo que se atendía en el año 2004 y los resultados que obtenemos son peores de los que obteníamos antes. Así que ese es el veredicto. Y yo no tengo ninguna otra explicación para esto, que aquí lo que ha pasado es que el Frente Amplio ha construido el aparato político y de poder más formidable de la historia del país. Y ese aparato político y de poder se enquistó en el Estado e invadió todos los territorios posibles, habidos y por haber. Les leo textualmente lo que decía el expresidente Mujica en Pepe Coloquios, un libro que publicó Alfredo García, el director del semanario Voces, en el año 2009, antes de que asumiera como presidente. El Frente Amplio tiene una verdadera pasión por los cargos y por acomodarse. Es una máquina de llenar cargos. El clientelismo político va a llevar al Frente Amplio a la tumba. Esto decía el expresidente Mujica en el año 2009. Lamentablemente, él fue el abanderado número 1 de llevar estos vicios que él señala a su máxima expresión. Así que después de 15 años de gobierno, hoy tenemos 70.000 funcionarios más, récord de funcionarios, un presupuesto 1.700 millones de dólares mayor al que tendríamos si eso no hubiera ocurrido, y del otro lado lo que tenemos son peores resultados. Eso es una enorme mochila que se le pone al sector privado. Y esta es la segunda herencia que va a dejar el Frente Amplio. Empresas contra las cuerdas, asfixiadas, sin rentabilidad, sin competitividad, achicándose, cerrando, cesando trabajadores y no iniciando en buena medida, depende de los sectores, pero en buena medida, nuevos proyectos de inversión. Y la tercera herencia que nos va a dejar este desgobierno, esta forma absolutamente irresponsable de dilapidar los recursos de los contribuyentes, es que una fractura social que está informada en el tremendo fracaso educativo. 1 de cada 2 chiquilines nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades. Solo 19 de 100 terminan el liceo y sin educación condenamos a estos chiquilines a la informalidad, a la changa, a depender de los planes del Mides, al delito o a la droga. Y no nos tiene que sorprender entonces que en esa sociedad que se ha construido, lo que tengamos es un récord de homicidios, un récord de rapiñas, bandas de narcotraficantes que se mueven a piacere por todo el territorio nacional y cárceles superpobladas que son tierra de nadie. Esa es la herencia que nos va a dejar el Frente Amplio después de 10 años de abundancia malgastada y 5 años de estrechez que no supieron manejar. Y por eso creo que el Uruguay precisa al Partido Colorado. Precisa al Partido Colorado porque necesitamos un partido con la historia, con la tradición de gobierno, hoy revitalizado, reenergizado, pero a la vez, y aquí la tienen,
en este estrado, combinando la renovación, la tradición y la experiencia para conformar un equipo formidable que nos permita revertir esta decadencia y que nos permita encarar las transformaciones que el país precisa. Un cambio de rumbo que lleve el país hacia otro destino que este que hoy luce en el horizonte. No va a ser fácil, créanmelo, no va a ser fácil. Vamos a tener que actuar en este proceso como bomberos y como arquitectos. Bomberos para apagar estos incendios que el Frente Amplio le va a dejar al próximo gobierno y como arquitectos para construir el porvenir. Las dos cosas vamos a tener que ir haciendo. Y lo que vamos a hacer en este proceso es un decálogo que brevemente yo quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a terminar con la diplomacia de cóctel. Vamos, como Nueva Zelanda y Chile, por una diplomacia comercial. Una gran fuerza de ventas con oficinas comerciales en todos los mercados estratégicos para abrirle camino a nuestros productos, para vender productos uruguayos al mundo con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Vamos por un Mercosur, zona de libre comercio, ágil, dinámica, moderna, que nos permita preservar las preferencias intrabloque, pero que a la vez le permita al Uruguay negociar tratados, negociar el ingreso preferencial de sus productos, recuperar su soberanía comercial. Vamos a terminar con las conductas de gasto irresponsable, adoptando una ley de responsabilidad fiscal a la chilena, que nos permita ahorrar en tiempos de vacas gordas. Las leyes de responsabilidad fiscal le imponen límites a los que los gobiernos pueden gastar año por año, de manera de forzarlos a ahorrar para tiempos de vacas flacas y evitarnos todo aquello por lo que estamos pasando hoy. Endeudamiento, déficit fiscal, atraso cambiario, asfixia productiva, pérdida de empleos, el riesgo de perder el buen crédito de la República. Vamos a redimensionar el Estado con total convicción, pero de manera gradual y humana, respetando los derechos adquiridos. Por los próximos 5 años no vamos a reponer vacantes en el Estado. Se jubilan y fallecen 9.000 personas por año. Al cabo de 5 años vamos a reducir el número de funcionarios entre 45 y 50.000 y al cabo de 5 años vamos a ahorrar 1.100 millones de dólares por año a los efectos de bajar este déficit fiscal que compromete la solvencia del país y está asfixiando al aparato productivo nacional. Vamos a rediseñar el funcionamiento del Estado, pasando a una cultura de evaluación de resultados. Cada programa público va a tener metas y objetivos. Vamos a determinar qué recursos humanos y materiales se precisan para obtener esas metas y luego vamos a evaluar si esas metas se consiguieron y si se consiguieron de manera costo efectiva. No es lo mismo conseguir las metas con 50 personas que conseguirlas con 10. Y si no se consiguieron las metas y si no se consiguieron de manera costo efectiva, vamos a retroalimentar el proceso para corregir lo que haya que corregir para que eso ocurra. Y vamos a abrir y transparentar los números del Estado para que la sociedad civil, como ocurre en el Reino Unido, universidades, institutos de investigación, puedan recopilar información, procesarla, analizarla y ser ellos quienes evalúen el impacto y la eficiencia de los programas públicos y no que el Estado sea juez y parte de sus propios programas. Queremos un Estado fuerte, un Estado que cumpla con sus cometidos, de brindar educación, de brindar salud, de brindar seguridad, justicia social y redistribuir el ingreso. Pero no queremos un Estado obeso, un Estado pesado, que no cumple con sus cometidos y que encima, arriba de todo, asfixia al sector privado, que es el único y verdadero creador de empleos genuinos y perdurables. Vamos a ponerle
el cascabel al gato a los monopolios públicos. Unidades reguladoras fuertes que le fijen los precios a lo que los monopolios públicos van a poder vender sus productos. El gasoil, la electricidad. Precios que le permitan a la producción nacional competir y generar empleos genuinos. Para que las empresas puedan producir eficientemente a esos precios, vamos a tener que trabajar hacia atrás, como lo hicieron los neozelandeses. Cambiar el gobierno corporativo para que puedan trabajar con eficiencia. Empezando por directorios y altas gerencias integradas por personas enormemente capaces en el manejo de organizaciones complejas, que van a llegar allí por concurso de mérito y que van a ser evaluadas en su gestión, y si no cumplen con los cometidos que el accionista, el Estado en representación de los accionistas, que somos todos los ciudadanos, los dueños de las empresas, si no cumplen con sus cometidos, adiós que te cure Lola. Se terminaron los endiques, se terminaron las Carolina Coses. Las empresas del Estado van a trabajar al servicio de los ciudadanos, al servicio de la producción, al servicio del desarrollo, al servicio de crear empleos legítimos. Al cabo de 5 años, estimamos poder ahorrar $1.000 millones que hoy estimamos son los sobrecostos con los que producen las empresas del Estado por el manejo político, por el amiguismo, por la incompetencia y por el acomodo. $1.000 millones. Con $1.000 millones podemos bajar 30% el gasoil, 20% la energía eléctrica para los sectores productivos que hoy no pueden competir, y nos sobrarían $800 millones para contribuir a una rebaja adicional del déficit fiscal. Vamos a promover relaciones laborales que protejan los derechos de los trabajadores. Nadie nos va a enseñar a los gallistas a proteger los derechos de los trabajadores. Pero vamos también a proteger la posibilidad de que se creen nuevos empleos y que no se pierdan los existentes. Para ello vamos a mantener los consejos de salarios, ¿sí? No se inventaron en el 2005, son una institución que nació en el país en 1942. Pero los consejos de salarios van a tener que cumplir con los cometidos para los que fueron creados y que están en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo. Fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría, de manera de asegurarle un mínimo digno al trabajador, pero de la misma manera que no conspire contra la posibilidad de crear empleos admitiendo las diferencias, que no es lo mismo una empresa internacional que trabaja en la capital del país que una empresa familiar que trabaja en un departamento del interior. Y luego de fijado en los mínimos por categoría y subcategoría, será la negociación bilateral, la negociación colectiva, ya sea a nivel de sector, subsector, de empresa, de línea de producción dentro de una empresa, entre el sindicato y la empresa, y aquellas empresas que no tengan sindicato, entre los representantes que los trabajadores designen para la negociación. Habrán de negociar las otras condiciones, aumentos salariales, condiciones de trabajo. Vamos a reducir la conflictividad promoviendo mecanismos de prevención y resolución de conflictos en la ley de negociación colectiva, supletorios en los casos en que las negociaciones y los acuerdos sectoriales no los contengan. Vamos a crear un tribunal de arbitraje y conciliación para que las partes en conflicto se puedan someter a ese tribunal de manera voluntaria y acatar sus resoluciones, y vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es, viola la Constitución de la República, el derecho de propiedad y la libertad de trabajo. Y vamos a promover acuerdos de productividad. La palabra productividad es mala palabra en el Frente Amplio o en parte del Frente Amplio, porque se cree que la productividad es explotar al trabajador para que gane más la empresa, y la productividad en realidad de lo que se trata es de hacer las cosas mejor con menos esfuerzo. O sea que gana la empresa y gana también el trabajador.
Los acuerdos de productividad obligan a la empresa y a los trabajadores a compartir información. Obligan a alinear sus intereses y promueven relaciones cooperativas, y eso es lo que vamos a promover para terminar de una buena vez con este paradigma de la lucha de clases que le ha envenenado el alma a la República. Vamos por una reforma del sistema jubilatorio que nos permita construir un sistema justo, verdaderamente solidario y financieramente sustentable. Por eso vamos a introducir en el pilar de reparto las cuentas virtuales, como lo hace Suecia. Las cuentas virtuales van a estimular la contribución del trabajador a lo largo de toda su vida de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador sabrá que lo que contribuye a esa cuenta virtual va a estar directamente relacionado con lo que va a recibir cuando le toque retirarse. Y esas cuentas virtuales nos van a permitir además introducir incentivos automáticos para prolongar la vida activa a medida que aumenta la expectativa de vida y darle, por ende, sustentabilidad financiera al sistema de reparto. Si alguien, porque no tuvo la suerte que otros tuvimos, después de una vida activa no llegó a un mínimo digno, el Estado se lo va a asegurar. Pero no a través de desfinanciar el sistema, sino a través de votar en el Parlamento los recursos correspondientes para que en esos casos la gente que llegó a la vejez y no puede tener y sostenerse por sí mismo para una vida digna, pueda tenerla. Vamos a recomponer la convivencia ciudadana, haciendo una reorganización profunda del Ministerio del Interior. Vamos por una policía de vecindad. Es la primera línea de defensa contra el delito y hoy está total y completamente desmantelada. Vamos a un combate frontal contra las bandas de narcotraficantes. Mis amigos mexicanos me decían, colegas y amigos, hace unos años, cuando empezó el problema del narcotráfico que migró de Colombia a México, estos asesinatos y homicidios que vemos ahora son ajustes de cuentas. No nos incumbe a los ciudadanos que vivimos en otras órbitas. Así empezaron. Hoy las bandas de narcos tienen tanto poder como tiene el Estado. A las bandas de narcos hay que liquidarlas antes de que crezcan, antes de que nazcan. Lo vamos a hacer de una manera inteligente, con inteligencia, con investigación de primer mundo y con cuerpos especializados de choque para desmantelar estas bandas antes de que actúen, no después de que actúen. Cuando uno está ante este tipo de delito tiene que estar 4 pasos delante, no 4 pasos detrás, como ocurre ahora. Vamos por una policía de primer mundo, esto nos va a llevar tiempo. Yo lo digo para que quede grabado, policía como las de las películas, no las de Hollywood, sino de las series inglesas y danesas. Policías con formación terciaria. Hoy nuestra policía tiene ciclo básico y 6 meses de entrenamiento en la jefatura departamental. Los propios policías nos dicen, no estamos entrenados ni preparados para ejercer la labor, no tenemos las mínimas condiciones para poder vivir y trabajar con dignidad. Queremos una policía bien entrenada, bien equipada, bien remunerada, para que trabaje con dignidad y con efectividad, porque les puedo asegurar, y esto toda la literatura en criminalidad lo avala, la primera línea de lucha contra el delito, el gran disuasivo del delito, es la efectividad de la policía. Si vos traficás en armas, si vos traficás en drogas, si vos traficás con la vida humana matando por encargo, si vos ponés en riesgo la vida del productor y de su familia estando en el robo de animales, si vos estás involucrado en una rapiña violenta, en un copamiento, en un homicidio, en una violación, en cualquier forma de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República, te vamos a pescar. Eso es lo que funciona. Y vamos por cárceles que reeduquen y que reintegren a los presos, a los que delinquieron a la sociedad.
Suecia reinserta 93 de cada 100 personas que entran en sus cárceles. Y les aseguro que el ambiente de las cárceles suecas no es el de Disneylandia. Entran muchos inmigrantes enormemente vulnerables y pobres que entran allí y que luego se reintegran y se recuperan. ¿Qué hacen los suecos? ¿Física cuántica? No, no hacen física cuántica. Lo que los suecos hacen es crear programas de trabajo. Son voluntarios, pero la mayoría trabaja. Rutinas, disciplinas. Levantarse temprano, hacer el cuarto, asearse, desayunar, ir a laburar. Estudio de oficios para luego prepararse para la vida en libertad. Contacto asiduo con la familia porque el contacto asiduo con la familia le devuelve al que hoy está privado de libertad ese deseo de poder reintegrarse a la sociedad, de poder volver a convivir con sus hijos. Deportes, vida sana y sobre todo recuperación de adicciones. El 80% de la población del Uruguay es adicta. Si mientras están en reclusión no los recuperamos de las adicciones, yo les aseguro que la reincidencia en el delito es una certeza. Las cárceles no pueden ser lugares de castigo, infiernos humanos de donde las personas salen peor de lo que entraron. Las cárceles tienen que ser lugares de reeducación, de reintegración, a donde la persona privada de libertad entra por primera y por única vez y no vuelve más. Vamos por una transformación educativa para el siglo XXI. Vamos por una reforma bareliana del siglo XXI. Vamos a empezar a recuperar a la educación pública como el gran orgullo del país, como el gran igualador de oportunidades, el gran constructor de convivencia, de ciudadanía y de comunidad. Y vamos a empezar haciéndolo desarrollando una red, desplegando una red de 136 liceos públicos modelo en todos los cinturones de pobreza donde nacen la mitad de los chiquilines y quedan hoy condenados a una vida sin futuro simplemente por el barrio en el que nacen, a la informalidad, a la changa, al Mides, al delito, a la droga, para darles otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Ya sabemos cómo hacerlo. Hay experiencias en el mundo que lo indican, la fórmula existe, tenemos que aplicarla y multiplicarla por 136. ¿Va a ocurrir en un año? No. ¿Va a ocurrir en 2? No. ¿Va a ocurrir en un periodo de gobierno? Probablemente no. Probablemente nos lleve un periodo y medio de gobierno. Eso lo único que quiere decir es que no tenemos más tiempo que perder, que tenemos que empezar ya para empezar de esta forma, a través de la educación, que es el único vehículo a revertir la fractura social y toda la secuela de delito, de violencia, de droga, de informalidad, que trae detrás y que ha destruido lo más hermoso que tenía el Uruguay, que es nuestra capacidad de convivir en armonía. Ese es el decálogo de desafíos que vamos a encarar. El doctor Jorge Valle me decía, mira Ernesto, hay dos maneras de liderar. Una es tomándole el pulso a lo que la gente quiere escuchar y luego decirle lo que quiere escuchar y endulzarle el oído. La otra es decirle a la gente lo que necesita escuchar y decirle, para allí vamos. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro destino, este es nuestro rumbo y ganarse los corazones y las mentes de la gente para que nos acompañen. El Partido Colorado en su mejor versión, y yo creo que hoy estamos ante la mejor versión del Partido Colorado en décadas, nunca se subió al carro de la moda. Siempre la lideró. Nosotros vamos a liderar. Si nos toca gobernar, vamos a asumir la tarea con responsabilidad y con alegría. Y si no nos toca gobernar, tengan la certeza de que vamos a ser una fuerza que va a estar empujando por los cambios impostergables que el país precisa, porque ese es el motivo por el cual vinimos a la política. Para trabajar, para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo como el que soñó cuando vivía en Europa a principios del siglo pasado José Valle Ordóñez
y luego construyó. Eso es el verdadero vallismo. Valores liberales, humanistas e internacionalistas, que son atemporales, que no pasan de moda, porque son el sustento de la civilización occidental en la que estamos instalados y en la que vivimos y de que ahora está siendo amenazada y agredida. Y desde esta pequeña comarca en la que nos tocó nacer, crecer, construir nuestros afectos y nuestra historia personal, vamos a defender con quienes sea que en el mundo la estén defendiendo, desde Emmanuel Macron hasta Justin Trudeau. La vamos a defender con uñas y dientes porque es una creación formidable de la humanidad, el único sistema que ha permitido a la gente vivir en una relativa prosperidad y dignidad y en una posibilidad de convivir en paz en la diversidad. No es un sistema que no estamos dispuestos a defender, lo vamos a defender en todas partes, en nuestro país también. El vallismo es también una actitud, la actitud de que nosotros no esperamos a ver qué es lo que nos pasa. Nosotros salimos a construir la sociedad que queremos. Y el país que queremos es un país de oportunidades, un país justo, un país amable, un país digno, un país disfrutable para los que vivimos en él, un país capaz de convivir en armonía, un país orgulloso de tener un pueblo educado y donde los valores cívicos tienen raíces profundas. A eso vinimos a la política y a eso vamos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ya hemos recibido muchas preguntas para el economista Ernesto Talvi. Les íbamos a pasar el número, el 092-000-200, pero creo que no va a ser necesario porque tenemos decenas de preguntas para el candidato colorado. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole sobre la proyección que está dando las encuestas. Lo está dando a la baja el Partido Colorado. Ayer Radar informó que cayó un 3%. ¿Cómo toma esto Talvi y, bueno, por qué cree que se dio esta baja? Lo tomamos con naturalidad. El Partido Colorado, estábamos revisando las cifras, tenía una intención de voto en julio del 2018, de acuerdo a cifra, para dar una de las encuestadoras y ser consistente, de 4%. Todo el mundo firmaba nuestro certificado de defunción. Un partido que tiene 183 años de vida, que es parte del ADN de la República, parte de la identidad del país, estaba en riesgo de desaparecer. Pero las instituciones que tienen esa vida y que son parte de la identidad del país son duras de matar, siempre y cuando haya gente dispuesta a no dejarla morir. Aquí está el doctor Sanguinetti, que con 83 años retirado de la política electoral, no de la política, como dice él, dedicado a recorrer el mundo, dar conferencias, escribir libros que todos leemos y que un gran aporte le hace a la sociedad. Yo digo que la agonía de una democracia debería ser lectura obligada en todos los liceos para que podamos poner la historia en donde debe estar y no permitir que sea reescrita. Bueno, ahí salió a la cancha a tratar de remontar esto. José Amorín siguió en la cancha dando la pelea y bueno, a pedido del doctor Jorge Valle, nosotros también salimos a la cancha proponiendo una renovación que todo partido precisa. El doctor Sanguinetti dice la renovación sin tradición es efímera y
La tradición sin renovación se anquilosa, se marchita. Así que aquí estamos juntos, tradición y renovación, vanguardia, experiencia, un partido fuerte, un partido organizado, un partido profesional, con un equipazo y un pool de talento extraordinario para poder gobernar. De ese 4%, hoy estamos, según cifra, en el 18%. Somos el fenómeno y la sensación de la zafra electoral. Quien lo mire con cuidado. El Partido Colorado, nadie daba un cobre por él y hoy vuelve a ser protagonista de la vida de la República. Hoy está allí, en zona de balotaje. ¿Va a ser difícil? Naturalmente va a ser difícil. Y va a ser difícil llegar hasta donde estamos. Pero vamos a ser protagonistas. Vamos a trabajar durísimo en estos 40 días para tratar de llegar a la meta. Queremos gobernar, nos queremos hacer cargo de revertir esta decadencia y de transformar el país. Pero si no nos toca, vamos a tener una extraordinaria votación para ser una fuerza que empuje por los cambios impostergables que el país precisa. Así que más allá de los vaivenes naturales que tienen las encuestas, la satisfacción de todos los que estuvimos en esto, de que hemos logrado algo maravilloso. El resurgir del Partido Colorado, el que vuelva a ser protagonista de la vida de la República y que una institución que es parte de la identidad del país esté hoy gozando de buena y muy buena salud. Ernesto, voy a hacer una pregunta más sobre el tema de la intención de voto que planteaba recién Valeria. Si tomamos a las encuestas como una fotografía del momento, vemos que usted en agosto creció en todas. Y ahora en septiembre, de las que conocemos de septiembre, usted bajó en todas. Entonces, más allá de la naturalidad con la que toma estos números, ¿cuál es el motivo? El motivo puede ser que perdió visibilidad por el problema de la espalda, porque lo bombardearon con críticas desde el oficialismo, ¿hubo algún problema de estrategia? ¿Qué cree que pasó? Mire, es interesante, en la intención de voto del Partido Colorado en abril de 2019, 2 meses antes de las internas, cayó 3%. Y después subió 7%, 2 meses después. O sea, después de la interna, y sobre todo por la forma en que el partido resolvió, compitió en la interna, una interna de guante blanco. Después que el partido resuelve cerrar la fórmula alrededor de una mesa de café en mi casa con el doctor Sanguinetti, con José Amorín y con Robert Silva. Un partido unido, un partido organizado, un partido que se prepara para gobernar el país. Bueno, y renovado por esta opción que triunfó en las internas, tuvo un salto muy importante en las encuestas, para nosotros sorprendentemente alto, en algunas encuestas 10 puntos, previo a la interna, a después de la interna. Así que tomamos esto con naturalidad. Es interesante si uno analiza las encuestas. Cifra los 3 puntos que perdió el Partido Colorado los ganó el Partido Nacional. Opción, los 3 puntos que perdió el Partido Colorado los ganó el general Manini. Y ayer Radar presenta una encuesta en que los 3 puntos que perdió un poco menos el Partido Colorado los ganó el Frente Amplio. Cuéntenme. Así que cuando uno ve eso, dice, bueno, mirá, no sé por dónde estamos perdiendo votos. Lo que toma esto es con naturalidad, como un vaivén de la encuesta, y mantiene su curso. ¿Cuál es el curso? Nosotros no le vinimos a decir a la gente lo que quiere oír. Venimos a decir quiénes somos, en qué creemos, cómo tomamos las decisiones. Venimos a contarles cuál es nuestra agenda de gobierno. Venimos a contarles hacia qué rumbo queremos llevar el país. Venimos a decirles que el vallismo, liberal, humanista, internacionalista, con una actitud transformadora, de vanguardia, optimista en las posibilidades del futuro del país, está aquí nuevamente echando raíces en el Partido Colorado. Así que nosotros vamos a seguir nuestro curso. El Partido Colorado va a votar muy bien.
si nos va a alcanzar o no para llegar al gobierno, era una tarea difícil, no lo sé. Claro que estar 2 semanas fuera de las canchas afecta a cualquier equipo. Una contractura que me apretó un nervio, el médico me decía lesión de futbolista de alta competencia, si no haces la cuarentena que tenés que hacer, no vas a poder salir a la cancha para jugar la final. Desde el miércoles pasado volvimos a la cancha, aquí estamos jugando las finales, vamos a dejar el alma en la cancha y vamos a recuperar esos pocos puntitos que naturalmente, por los vaivenes naturales de las encuestas, tienen que ocurrir. Bueno, Talvi, seguimos hablando un poco de la campaña, ya ha hecho referencia a este tema, cómo está viendo la campaña. Ayer Silva se refirió a una política sucia en la relación con el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un estilo de hacer política que desprestigia a la política del país, que es la política del enchastre, la política de la división. Así de simple y así de fácil. Como nos consideran un rival difícil de vencer, porque saben que si el Partido Colorado llega al balotaje, pierden seguro. Y pierden seguro por una razón muy elemental, que todos los blancos, el 98% de los que voten al Partido Nacional en octubre, van a votar al Partido Colorado en noviembre si el Partido Colorado está en el balotaje. Pero solo el 80% de los que voten al Partido Colorado en octubre van a votar al Partido Nacional en noviembre, por la sencilla razón de que el Partido Colorado, el que es hoy, el que hemos reconstruido hoy desde sus raíces vallistas, ha recuperado exvallistas que se habían migrado hacia el Frente Amplio y frentistas desencantados que hoy ven en nosotros una ilusión quizás similar a la que veían en el Frente Amplio en el año 2004. Así que el Partido Colorado está atrayendo votos del Frente Amplio y si no va a segunda ronda, esos votos no los va a heredar el Partido Nacional. Por eso nosotros somos un rival de cuidado y por eso salieron a destruirnos. Los ataques, la política sucia del último mes no debe tener parangón en la historia del país y salieron a ensuciar a una persona de una enorme integridad, a una persona que dedicó su vida al servicio público y en particular a la educación, que es Robert Silva. Salieron a ensuciarlo. Miren, ustedes me conocen, cuando Robert le ofrecimos la vicepresidencia, había dudas que se iban a plantear sobre si era posible, siendo que él no había renunciado un año antes a su cargo en el Codicen, cargo para el cual, dicho sea de paso, fue electo por los docentes. Y lo que hicimos fue proceder de manera institucional, llevar a la Corte Electoral el tema y decirles, estamos a lo que ustedes resuelvan. Si entienden que Robert está habilitado, entonces felices será nuestro compañero de fórmula, y si entienden que no lo está, entonces tendremos que buscar otro candidato o candidata. La Corte falló diciendo que Robert Silva estaba perfectamente habilitado. Fuimos por lo institucional, por lo jurídico, porque así procede los partidos liberales y republicanos. Lo político no está por encima de lo jurídico. Si la Corte Electoral hubiera dicho que Robert no podía ser candidato, no lo hubiera sido. En este caso hicimos lo mismo, pero como estaba su reputación en disputa, consultamos constitucionalistas y administrativistas y le preguntamos si la situación en la que Robert estaba implicaba algún conflicto de intereses y nos dijeron terminantemente que no había ninguna base legal ni jurídica para
enchastrar la reputación de una persona como se lo está haciendo. Así que bueno, eso es con lo que tenemos que lidiar, con campañas de enchastre. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros no las hacemos? ¿Nos vieron a nosotros intentar enchastrar a la vicepresidente del ingeniero Martínez, de enchastrar al ingeniero Martínez? ¿Nos vieron? No, no nos vieron. ¿Lo vieron al doctor Lacalle enchastrar a Graciela Villar o al ingeniero Martínez? ¿Lo vieron al doctor Mieres enchastrar a Graciela Villar, a Daniel Martínez? No, no nos vieron a ninguno de nosotros, porque tenemos respeto por nuestro sistema institucional, porque hay ciertos límites que aún en la dura competencia de la política no se traspasan, y ese límite es la dignidad. Nosotros no lo vamos a traspasar. Ernesto, entre los dardos que recibió desde el Frente Amplio en los últimos 20 días, también le lanzaron una flor. ¿Y quién lanzó esa flor? Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, que dijo que de todos los programas de seguridad de la oposición, o sea, entre todos los programas de seguridad de sus rivales, el más potable es el del Partido Colorado. Terminó siendo un elogio esto, ¿no? Dice que el programa de seguridad suyo es bueno, tiene cosas muy positivas. ¿Cómo toma este elogio usted? ¿Se agradece? ¿No se agradece? ¿Le puede representar un efecto contraproducente? Enormemente agradecido y sobre todo alegremente sorprendido de que lo que Bonomi no hizo en 15 años, ahora lo quiere hacer y que nos copie lo que nosotros estamos proponiendo. ¿No considera que esto lo pueda perjudicar, que Bonomi elogie su programa de seguridad? Mira Mariano, nosotros tenemos un programa de seguridad y tenemos un equipo multidisciplinario formidable. Al inspector retirado Rivero, tenemos a Andrés Ojeda, experto en justicia criminal, tenemos a Diego Sanjurjo, que es un académico, porque a mí me gustan los equipos multidisciplinarios, me gusta la gente que tuvo experiencia en la trinchera y que por ende conoce el territorio, pero me gusta la gente que también tiene capacidad de mirar las cosas desde una perspectiva de política pública más general. En casi todo lo que hemos hecho tenemos equipos que están integrados con gente que tiene experiencia y con gente que tiene formación académica. Así que tenemos un gran equipo y el Partido Colorado tiene un gran equipo. Aquí tenemos al vicepresidente Elví Hierro, que fue ministro del Interior, está aquí con nosotros. Tiene una experiencia y un conocimiento extraordinario. Así que la gente joven que seguramente va a estar en la primera línea tiene la posibilidad extraordinaria de reunirse con él y con otros que han desfilado desde la experiencia por el Partido Colorado, porque eso es lo que el Partido Colorado tiene hoy. Tiene una capital de talento, de experiencia absolutamente formidable y tiene una renovación de gente más joven que quiere y que tiene ganas de salir a la cancha a jugar, y entonces tenemos un equipo con balance. A mí, que soy de Peñarol, disculpen que revele esto, pero no soy relator, así que puedo decirlo. Me gusta tener al Cebolla y a Gargano en el equipo, me gusta porque le dan la pausa, le dan esa cuota de experiencia, pero después me gusta que haya un montón de gente joven dándole dinamismo y renovación. Así es como se componen los mejores equipos. Así que no me molesta para nada, es un reconocimiento de que el Partido Colorado tiene el mejor programa de seguridad que hay en oferta. Talvi, pero hoy recibió una baja el Partido Colorado. Guillermo Maciel se fue a filas de, el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, justamente por estar contrario con algunos lineamientos del Grupo Asesor de Seguridad. Principalmente dice que tienen un perfil más académico en materia de seguridad. En fin, las personas mayores de edad en un país libre como este, por suerte, tienen la potestad de decidir pedir pase para donde quieran, y las personas mayores de edad tienen la posibilidad de reclutar a quien quieran. Nosotros tenemos nuestro programa de seguridad, creemos que es un programa de seguridad formidable, que se ha hecho con gente extraordinariamente experiente,
muy lejos de lo académico. Lo académico a veces le da forma al encare global y las cosas como se presentan, pero tenemos un capital de experiencia que asegura que lo que vamos a hacer está validado no solo por quienes estuvieron en esto y saben del tema, sino validado por nuestra propia esfuerzo de ir a ver experiencias exitosas en otros países, como lo hicimos con el Plan Medellín, como lo hicimos para combatir el problema de los narcos, como lo hicimos en los barrios de Chicago, para ver cómo redujeron los niveles de violencia de manera enorme, incorporando policía de vecindad y reclutando ex convictos que se rehabilitaron, reintegraron para que actúen como modelos en comunidades donde el único modelo que ven a veces es el delito y la violencia. ¿Le sorprendió que se haya ido con el Partido Nacional? Sí, me sorprendió porque Guillermo Maciel es una persona muy valiosa, que le ha hecho un aporte muy grande al Partido Colorado, que ha sido una persona que espejó algunas de las falsedades que se planteaban desde el Ministerio del Interior, así que me apena que no esté con nosotros, pero de vuelta. Es mayor de edad, es libre de tomar las decisiones que mejor le parezcan. Dijo hace un rato que a las bandas de narcotraficantes hay que liquidarlas antes de que nazcan. La verdad que suena un poco utópico eso. ¿Cómo se hace? Perdón, Mariano, que no te entendí. Dijo recién en su discurso que a las bandas de narcos hay que liquidarlas antes de que nazcan. ¿Cómo se hace eso? Porque parece algo muy volado, un sueño. A ver, esto es lo que nos decían en los lugares donde han tenido éxito en desmantelarlas. Es esto. Mirá, las bandas criminales trafiquen en drogas, en armas o en cualquier otro, con la vida humana, en fin. En el robo de animales, que hoy también son bandas criminales. No crean por un solo instante que el abigeato está originado en gente que roba una oveja para poder comer. Son bandas criminales. Las bandas criminales son organizaciones complejas. Piensen en la droga nada más. La droga hay que ingresarla al país, hay que pagarla, hay que acopiarla, luego hay que venderla, hay que distribuirla, hay que cobrarla, hay que lavar el dinero que se cobra por la venta ilegal de drogas, hay que contratar un montón de gente para llevar adelante todas estas operaciones. Hay decenas de instancias para detectar los movimientos de esas bandas criminales. Para eso lo que se necesita, uno, son servicios de inteligencia y de investigación con profesionales especializados y equipamiento moderno que permitan detectar esos movimientos y luego cuerpos especializados de choque. ¿Y hoy no hay nada de eso? Se empezó tarde, pero bien, hace año y medio, a hacer operativos similares a lo que nosotros estamos proponiendo. Los miradores. Creo que en parte, así es, creo que en parte por eso el ministro Bonomi debe decir que hay ciertas afinidades en nuestros planteos. Él reconoció que la policía de vecindad es disfuncional y fue desmantelada. Pero sí, el Uruguay no se reinventa cada 5 años, Mariano. El Uruguay toma lo bueno que hicieron los gobiernos anteriores, lo trata de mejorar y luego encara los desafíos que plantea el porvenir. Si yo me parara hoy aquí y dijera que todo lo que el Frente Amplio hizo en los últimos 15 años está mal, estaría faltando a la verdad. Hemos reconocido el Plan Ceibal, hemos reconocido, aunque queremos llevarlo más allá, el programa Uruguay Crece Contigo, hemos reconocido la política antitabaco del doctor Vázquez. El único problema es que la política antitabaco debiera ser anticonsumo del tabaco, no
que se sustituya el consumo del tabaco que se produce a nivel nacional para que se consuma tabaco de contrabando. O sea que esto tendría que ser una política para disminuir el consumo, no para dejar a los uruguayos sin trabajo. En fin, el Frente Amplio hizo lo mismo. Estuvo en contra de la generación de energía por los privados y en lugar de echarla para atrás, la usó para llevar al Uruguay a ser uno de los países de vanguardia en la generación de energías eólicas, de energías limpias. Estuvo en contra de la instalación de Botnia, ahora UPM, y no solo defendió con uñas y dientes frente al embate de los Kirchner a la primera de las plantas, sino que ahora acaba de cerrar un acuerdo para traer una segunda. Estuvo en contra de las zonas francas y hoy todavía allí están, a pesar de que a veces se las pone en tela de juicio y se las cuestiona. Estuvo en contra de la licitación de la concesión del aeropuerto y después el doctor Vázquez tuvo, creo, la actitud generosa de invitar al doctor Valle a inaugurarlo. Estuvo en contra de la nueva terminal portuaria y ahora se abrió la licitación para que tuviera. Estuvo en contra de todo aquello que después se siguió haciendo y que el Frente Amplio presenta como éxitos propios. Y yo estoy contento de que no hayan echado para atrás, porque eso es lo que le da al país credibilidad, confianza y continuidad, de que el país no se reinventa cada 5 años cuando cambia el gobierno, aunque el gobierno que llegue se haya opuesto a las cosas que el gobierno anterior hizo, porque ya fueron resueltas en la sociedad por un parlamento legítimo y se tomaron muchas decisiones a raíz de esas decisiones de gobierno. Así que me pongo contento, pero pregunta retórica, dentro de 10 o 15 años, ¿cuáles son las cosas que desde un punto de vista económico, productivo, el Frente Amplio empezó en estos 15 años que algún gobierno, quizás colorado, blanco, va a estar diciendo qué suerte que todo esto se empezó allí y que ahora estamos capitalizando? Díganme cuál es el equivalente a la forestación, a la industrialización de la madera, a las zonas francas, a la energía eólica, a las terminales portuarias, en fin, ¿cuál es el equivalente a todo eso que hoy el Frente Amplio presenta como un éxito propio cuando fueron logros ajenos? No creo que ninguno. Por acá preguntan qué opinión y qué medidas tomaría, si es que las tiene, sobre la Ley de Inclusión Financiera. La Ley de Inclusión Financiera es una obra de ingeniería social hecho por un politburó en algún escritorio de Montevideo que no tiene idea de cómo funciona la realidad. Ni idea. Las políticas públicas... Y esto es mi oficio, yo no soy político, no era, perdón, político, ahora sí soy, hace 14 meses o 15 meses. Y lo soy con mucho orgullo porque la política es una actividad noble de servicio a la comunidad, si es que así como se la encara. Ahora si es este tráfico de insultos, de intrigas, un juego estéril de poder, bueno, claro, si es eso solo, a los ojos de la ciudadanía se desprestigia, pero si son ideales, vocación de servicio, trabajo para construir una comunidad mejor, entonces la política es una actividad noble, una actividad muy noble, de la que me siento muy orgulloso de estar ejerciendo con otros que la ejercen con la misma nobleza. Así que, en fin, perdón que me perdí el hilo con este de Tour. ¿Cuál era la pregunta? No, si tenía alguna medida en relación a la Ley de Inclusión Financiera. Sí, que la Ley de Inclusión Financiera, las políticas públicas se diseñan, sí, primero, pero luego se cotejan con la realidad de quienes van a ser afectados por esas decisiones. No para que las incidan en ellas de maneras anómalas, sino para que la ley, las leyes, las decisiones se introduzcan como cuerpos que no entren en contradicción
absoluta con la realidad que se vive, sino que permitan que justamente esa realidad se potencie y florezca. La inclusión financiera como objetivo, decir, mirá, queremos ir convergiendo hacia el dinero electrónico, hacia el dinero bancario, hacia el dinero plástico, está muy bien, es más limpio, es más seguro. ¿Saben cuántas transacciones se saldan en efectivo en los puntos de venta en Alemania? ¿Qué porcentaje de las transacciones se saldan en efectivo en Alemania en los puntos de venta? 80%. Nosotros queremos ser más papistas que el Papa. Nosotros queremos que sea el 100%. Y entonces lo que hacemos es hacer obligatorio lo que no debiera hacerlo. Si damos incentivos, y hay muchos, para usar el dinero electrónico, bancario y plástico, dados los incentivos, los ciudadanos tienen que tener la libertad para decidir, los compradores, cómo distribuyen sus pagos entre efectivo y otras formas de dinero, y los comerciantes, cómo aceptan sus pagos, si con tarjeta, si con efectivo, y si es con ambos, y se les da la mismísima gana de hacer descuentos en efectivo, tienen que poder hacerlo. Incentivo sí, obligatoriedad no, no es así como se hace política. Y más de un presente le pregunta lo siguiente, Talvi. Con esos 70.000 empleados públicos que según usted fueron tomados irresponsablemente por este gobierno, ¿qué se haría? ¿Dónde los reubicarían para no generar más desempleo? Es exactamente al revés lo que está pasando, Mariano. Nosotros hoy tenemos un nivel de gasto que se generó cuando había recursos abundantes durante la bonanza, cuando la soja valía $600 la tonelada, no 280, cuando la leche valía 50 centavos de dólar el litro, no 29, cuando el arroz valía $270 la tonelada, no 170. Ahí sí que se podía financiar todo, pero eso ya se terminó. Así que hoy estamos gastando mucho más que lo que ingresa. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos, para tratar de tapar ese agujero, en este gobierno se hicieron 3 ajustes fiscales. Se subieron impuestos, se subieron las tarifas del gasoil, de la electricidad, para poner 2 insumos importantes en la producción nacional por encima de los costos de producción, para tratar de recaudar. O sea que sobre una economía que recibió un tremendo golpe por la baja de los precios de los productos agropecuarios, sobre una economía en donde las empresas no tienen rentabilidad y en algunos casos producen a pérdida, nosotros pretendemos, para cerrar ese boquete, cobrarle más impuestos. Como eso no alcanza, entonces salimos a pedir prestado. Salimos a endeudarnos a razón de 2.500 millones de dólares por año. ¿Qué hacemos? Vamos a pedir dólares prestados, los traemos al país, los vendemos en el mercado para conseguir los pesos para pagar todos los meses el presupuesto público, generamos una sobreoferta de dólares y por ende tenemos un tipo de cambio que no es competitivo. Somos el país más caro para producir y para vivir en las Américas. Resultado, empresas que cierran, que se achican, 60.000 empleos que se perdieron por esa razón en el sector privado, cuando debimos haber creado en los últimos 5 años a razón de 10.000-12.000 por año para mantener el desempleo constante. Así que en realidad se han perdido más de 100.000 empleos entre los que se perdieron y los que no se crearon en el sector privado. Así que nosotros tenemos que recomponer la ecuación económica del sector privado. Y una de las formas de recomponer la ecuación económica del sector privado es redimensionando el Estado. Así que lo vamos a hacer humana y gradualmente, no reponiendo vacantes. Se jubilan y fallecen, como dije, 9.000 personas por año. Al cabo de 5 años vamos a reducir en 45.000 el número de funcionarios y vamos a ahorrar al cabo de 5 años 1.100 millones de dólares por año, de manera de que el país baje el déficit, le quite presión de impuestos, presión de tarifas, presión con un tipo de cambio poco competitivo y que sea el sector privado el que genere
los empleos perdurables y legítimos. Lo otro es un espejismo. Si el sector privado no es el que crea los empleos, en el Uruguay no hay empleo. Bien, Talvi, quedan muchísimas preguntas más, pero se nos fue el tiempo, así que le agradecemos a usted y a todos los presentes. Yo les agradezco mucho a ustedes por estar hoy aquí. Ha sido un gusto. Ojalá pudiéramos haber contestado más preguntas porque es lo más lindo, el ping-pong de preguntas. Estamos ante una coyuntura histórica. Yo solo les repito este número, perdonen si ya me lo escucharon 1000 veces y es probable que así ocurra. El Uruguay no puede seguir 5 años más con este proyecto político que gobierna el país. Por una razón muy simple, y es porque la aritmética educativa es cruel. La mitad de los chiquilines que nacen en el país, la mitad no los educamos. Nacen en los cinturones de pobreza, terminan en la informalidad, en la changa, en el delito, en la droga o en el Mides. Hagan la aritmética, la mitad de los chiquilines que nacen en el país. Si eso no lo revertimos, el Uruguay que todavía somos, porque todavía lo somos, porque el Uruguay que vemos enfrente a nuestros ojos todos los días, no lo queremos reconocer como propio y eso a mí me alegra. Lo sentimos como algo ajeno, como una pesadilla de la que un día nos vamos a despertar y ya no va a estar ese Uruguay crispado, agresivo, violento, fracturado, incapaz de vivir en armonía. El Uruguay que todavía somos es el que vive en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es el país ballista, ese país justo, amable, digno, capaz de convivir en armonía y orgulloso de tener un pueblo educado. Si no pegamos el viraje a partir del 1 de marzo, yo creo, y no quiero con esto dramatizar, que ese país que todavía somos, vamos a dejar de serlo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Talvi, y a todos. Agradecemos al economista Talvi su aporte en el tema expuesto, a los moderadores Valeria Alonso y Mariano López por su apoyo y colaboración, y les deseamos una buena jornada a todos. Muchas gracias.